Nadie esperaba verlo allí. El hombre que lo había despedido sin escuchar una sola palabra. Ahora estaba de pie en su panadería, mirándolo como si el pasado no existiera. Mientras Javier aún tenía las manos cubiertas de harina, tuvo que enfrentarse no solo a ese hombre, sino a todo lo que había perdido por su culpa. Lo que ocurrió en los siguientes minutos no fue una discusión. Fue una lección que cambiaría sus vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Javier Morales cerró la puerta de su apartamento con un sonido seco que resonó más de lo que esperaba. Dentro ya no quedaban muchos muebles, apenas una mesa pequeña, 2 sillas y una caja con recuerdos que aún no sabía si debía conservar. En su mano sostenía una maleta modesta, lo único que había decidido no dejar atrás. Durante unos segundos permaneció inmóvil, con la mirada fija en la cerradura, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo y regresar a la vida que había perdido. Horas antes, todo había terminado en una sala de reuniones fría y ordenada. Ricardo Castillo no levantó la voz, pero sus palabras cayeron con un peso imposible de esquivar. Frente a todos, señaló a Javier como responsable de un proyecto fallido. Javier intentó explicarse, buscó detalles, quiso defender años de trabajo impecable, pero la decisión ya estaba tomada. Nadie intervino. Nadie sostuvo su mirada mientras recogía sus cosas. Salir de aquel edificio fue más difícil que aceptar la noticia. No por el trabajo en sí, sino por lo que representaba. Estabilidad, orgullo, una vida construida paso a paso. Al cruzar la puerta, comprendió que no solo había perdido un empleo, había perdido el rumbo que creía seguro. Ahora, en aquel apartamento casi vacío, el silencio era distinto, más denso, más definitivo. «Papá». La voz de Lucía rompió ese momento. La niña apareció en el pasillo con la mochila aún colgada de un hombro. Sus ojos no buscaban explicaciones complicadas, solo una señal de que todo seguiría en su sitio. Javier dejó la maleta en el suelo y se agachó frente a ella. Dibujó una sonrisa suave, de esas que nacen más del cariño que de la certeza. «Todo va a estar bien», dijo, apartándole con cuidado un mechón de pelo. Lucía lo abrazó sin hacer más preguntas. Para ella, aquel gesto bastaba. Para Javier, en cambio, era una promesa que no podía permitirse romper. Mientras caía la noche sobre Sevilla, las luces de la calle se encendían una a una. Desde la ventana, la ciudad seguía su ritmo habitual, gente caminando sin prisa, conversaciones en las esquinas, el sonido lejano de una cafetería cerrando. Todo parecía igual, excepto su vida. Javier recorrió el apartamento con la mirada. Cada rincón vacío le recordaba lo que había tenido, pero también, de forma inesperada, le mostraba algo nuevo. Espacio. Espacio para empezar de nuevo. Aunque todavía no supiera cómo. Tomó la maleta y la acercó a la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. Lucía lo observaba en silencio. No había miedo en su expresión, solo una confianza tranquila. En ese momento, Javier entendió que no podía permitirse caer. Quizá había perdido su trabajo, su estabilidad y su antigua vida, pero aún conservaba algo más importante que todo eso. Tenía a su hija, y mientras estuvieran juntos, todavía existía una posibilidad. Apagó la luz, cerró la puerta y comenzó a avanzar por el pasillo con pasos firmes, aunque por dentro no supiera hacia dónde lo llevaría ese camino. Porque a veces, cuando todo desaparece, lo único que queda es seguir adelante. El barrio antiguo de Sevilla tenía un ritmo distinto al resto de la ciudad. Las calles eran más estrechas. Las paredes guardaban el calor del día y las conversaciones parecían alargarse sin prisa. Javier caminaba despacio, cargando una caja de suministros que debía entregar antes del mediodía. Era uno de los muchos trabajos temporales que había aceptado en las últimas semanas, después de recibir una indemnización que apenas alcanzaba para cubrir gastos. Sin hacer preguntas, sin pensar demasiado en el futuro. Aquel día, sin embargo, algo lo hizo detenerse. Fue un olor leve,
casi imperceptible, como un recuerdo que se escapa entre los dedos. Javier alzó la vista y vio un local antiguo, con las ventanas cubiertas de polvo y un letrero desgastado que apenas se sostenía. Se vende. La puerta de madera estaba cerrada, pero había algo en aquel lugar que lo invitaba a acercarse. Se quedó frente al cristal unos segundos. Dentro no había nada, solo estanterías vacías y un mostrador antiguo. Pero en su mente, la escena empezó a cambiar. Vio manos cubiertas de harina. Escuchó una risa tranquila. Sintió el calor de un horno encendido. Su abuela. Durante años. Aquellas mañanas habían sido su refugio. El sonido de la masa sobre la mesa, el aroma del pan recién hecho, la forma en que ella sonreía sin mirar el reloj, como si el tiempo no tuviera prisa. Javier cerró los ojos un instante, dejando que ese recuerdo lo alcanzara por completo. Papá. La voz de Lucía lo trajo de vuelta. No había notado que se había acercado. La niña observaba el interior del local con curiosidad, como si percibiera algo que él no podía ver del todo. Este lugar se siente bonito, dijo en voz baja. Javier dejó escapar una leve sonrisa. Está vacío, Lucía. Ella negó suavemente, sin apartar la mirada. No, se siente cálido. Esa palabra quedó suspendida entre los dos. Javier volvió a fijarse en el cartel. Se vende. Pensó en su cuenta bancaria, en las facturas acumuladas, en la incertidumbre que lo acompañaba cada día. Comprar aquel lugar no tenía sentido. No era una decisión lógica. Era, en muchos sentidos, un riesgo que no podía permitirse, ni siquiera con lo poco que le quedaba de la indemnización. Y sin embargo, había algo allí que no lograba ignorar. Sacó el teléfono y marcó el número del letrero. Mientras esperaba, notó cómo el pulso se le aceleraba, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. La conversación fue breve. El precio no era bajo, pero el local llevaba tiempo cerrado y necesitaba demasiadas reparaciones. Podría negociar, con lo que le quedaba y un pequeño préstamo. Quizás sería posible. Colgó sin decir nada. Lucía lo observaba en silencio. ¿Qué pasa, papá? Javier dudó. Volvió a mirar el interior del local, intentando imaginarlo lleno de vida, de voces, de olor a pan caliente, intentando verse allí, empezando desde cero, sin certezas. No lo sé todavía, respondió con sinceridad. Esa noche, sentado en la pequeña mesa del apartamento, extendió los papeles frente a él. Números, condiciones, plazos. Todo parecía advertirle que no lo hiciera, que era demasiado arriesgado, que podía perder lo poco que le quedaba. Pero entonces levantó la mirada. Lucía dormía en el sofá, abrazando su mochila. Su respiración era tranquila, ajena a todas las preocupaciones que llenaban la habitación. Javier la observó en silencio. No podía ofrecerle una vida perfecta. Eso ya lo sabía. Pero quizá podía ofrecerle algo más importante. Un lugar donde sentirse en casa. Tomó el bolígrafo y firmó con un trazo firme, sin volver a dudar. A la mañana siguiente, las llaves de la vieja panadería descansaban en su mano. Eran frías, pesadas, como si llevaran años esperando ser usadas de nuevo. Javier abrió la puerta lentamente. El aire dentro olía a polvo y a abandono, pero no le resultó desagradable. Entró. Lucía lo siguió, mirando todo a su alrededor con una sonrisa que no necesitaba explicación. Javier dejó las llaves sobre el mostrador y respiró hondo. No sabía si acababa de salvar su vida o de complicarla aún más, pero por primera vez en mucho tiempo, no era el miedo lo que sentía, era posibilidad. Antes de que el sol saliera sobre Sevilla, la panadería ya estaba iluminada por una luz tenue y amarillenta. Javier llevaba más de una hora intentando encender el viejo horno, girando botones que parecían resistirse al paso del tiempo. Cada intento terminaba igual, un clic seco, y nada más. Suspiró, apoyando las manos sobre la superficie fría. No era así como había imaginado empezar. El lugar aún olía a polvo, aunque que poco a poco se mezclaba con la harina que había traído el día anterior. Sobre una mesa, un saco abierto dejaba escapar pequeñas nubes blancas cada vez que lo tocaba. Sus manos,
torpes al principio. Empezaban a recordar movimientos antiguos, casi olvidados. «¿Ya empezó, papá?» La voz de Lucía llegó desde el rincón más cálido del local. Había improvisado un pequeño espacio con una silla y una mesa, donde terminaba sus deberes antes de ir a la escuela. Sus cuadernos estaban abiertos, pero su atención seguía cada movimiento de su padre. Javier esbozó una leve sonrisa. «Estoy en eso». El horno volvió a fallar. Durante un instante, el silencio pesó más de lo normal. Javier cerró los ojos, conteniendo una frustración que no quería dejar salir. No podía permitirse fallar. No ahora. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Esta vez, un leve zumbido respondió desde el interior. No era perfecto, ni estable, pero bastaba. Lucía levantó la cabeza, sonriendo. «¿Ves? Funciona». Javier dejó escapar una pequeña risa. De momento, no era un triunfo, pero sí un comienzo. Las primeras horas pasaron despacio. Amasó pan con movimientos cuidadosos, como si cada gesto necesitara reaprenderse. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, y ese murmullo lejano entraba poco a poco en la panadería. Cuando colocó las primeras piezas en el horno, el aroma empezó a cambiar el ambiente. Ya no era solo un local vacío. Algo estaba empezando a tomar forma. La campanilla de la puerta sonó con suavidad. Javier se giró, sorprendido. Un hombre mayor entró despacio, apoyándose en un bastón. Miró el lugar con curiosidad, como si intentara recordar cómo había sido años atrás. «Buenos días», dijo Javier, todavía algo inseguro. «Buenos días», respondió el hombre, acercándose con calma. «¿Ya has abierto?» Javier asintió. «Hoy es el primer día». El hombre observó el pan recién hecho, aún imperfecto, pero cálido. «Se nota», murmuró. «Hacía años que no olía algo así por aquí». Javier no supo qué responder. Solo acomodó la bandeja con un gesto breve. El hombre sacó unas monedas del bolsillo y las dejó sobre el mostrador. No eran suficientes. Javier lo notó al instante. Durante un momento, dudó. Miró el pan, luego las monedas. Pensó en todo lo que necesitaba, en cada euro que contaba. Y aún así, añadió otra pieza a la bolsa. El hombre levantó la vista, sorprendido. «No hace falta». Javier negó con suavidad. «Sí hace falta». El hombre sostuvo la bolsa con cuidado, como si pesara más de lo que parecía. «Gracias, hijo». Al salir, la campanilla volvió a sonar, esta vez con un eco distinto. Lucía lo observaba desde su rincón. «¿Papá? ¿Perdimos dinero?» Javier apoyó las manos en el mostrador, pensativo. «Tal vez hoy sí». Hizo una breve pausa. «Pero a veces hay otras formas de ganar». Lucía asintió despacio, como si guardara esa idea para más adelante. El resto del día fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Algunas personas entraron. Otras solo miraron desde fuera antes de seguir su camino. Javier limpiaba el mostrador una y otra vez, más por mantenerse ocupado que por necesidad. Cuando el sol empezó a bajar, cerró la puerta con un gesto lento. No había sido un gran día, ni siquiera un buen día, pero tampoco había sido un fracaso. Mientras recogía lo poco que había quedado, notó algo distinto en el ambiente. No era el olor, ni la luz. Era otra cosa, como si aquel lugar, poco a poco, empezara a respirar de nuevo. A la mañana siguiente, la campanilla sonó antes de lo esperado. Javier levantó la vista. Era el mismo hombre, pero esta vez no venía solo. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en la panadería sin que Javier pudiera señalar exactamente cuándo ocurrió. No fue de repente, ni hubo un momento claro de triunfo. Fue más bien como una luz que se enciende poco a poco, casi sin que uno lo note. Aquella mañana, la campanilla sonó varias veces seguidas. Javier alzó la vista, sorprendido al ver entrar al mismo hombre mayor del día anterior, acompañado ahora por otro vecino. Ambos hablaban en voz baja, como si compartieran una confidencia. «Le dije que viniera temprano», comentó el primero.
dejando su bastón junto al mostrador. Aquí el pan sabe diferente. Eso dicen, añadió el otro, con media sonrisa. Javier asintió, agradecido, mientras colocaba sobre el mostrador las piezas recién salidas del horno. Esta vez, el aroma llenaba el espacio con más fuerza, como si el lugar empezara a confiar en sí mismo. Lucía, desde su rincón, observaba la escena con una sonrisa discreta. Ya no parecía una visitante en aquel sitio, sino parte de él. A media mañana, entró una mujer con prisa, mirando su reloj. ¿Tiene café?, preguntó casi sin detenerse. Javier dudó un instante. No estaba en sus planes iniciales, pero había comprado una pequeña cafetera días atrás, más por intuición que por seguridad. Sí, claro. Preparó el café con cuidado, como si ese gesto sencillo tuviera más peso de lo habitual. La mujer lo tomó, dio un pequeño sorbo y cerró los ojos un instante. Gracias. Lo necesitaba de verdad. Antes de salir, dejó unas monedas y una mirada agradecida. No fue una gran venta, pero Javier sintió que algo encajaba. Las horas pasaron con otro ritmo. Algunas personas entraban por curiosidad, otras regresaban por segunda vez. No todos compraban, pero varios se quedaban unos minutos más, comentando el pan, el barrio o simplemente el día. Poco a poco, el lugar dejaba de ser solo una tienda. Al mediodía, un bombero con el uniforme aún marcado por la noche anterior empujó la puerta. ¿Todavía queda algo caliente?, preguntó con una sonrisa cansada. Lucía fue quien respondió primero. Sí, dijo, acercándose al mostrador. Mi papá acaba de sacar esto. Tomó una pieza con cuidado y la envolvió con una atención que no pasaba desapercibida. El hombre la miró, sorprendido. Gracias, pequeña. Que le aproveche, añadió ella con naturalidad. Javier observó la escena en silencio. No le había enseñado a hacer eso. No le había explicado cómo tratar a los clientes. Y aún así, Lucía parecía entenderlo todo. Al caer la tarde, la panadería ya no estaba vacía. Tampoco estaba llena, pero había vida. Conversaciones suaves, alguna risa breve, el sonido de las tazas sobre la madera. Era un lugar sencillo, pero empezaba a sentirse necesario. El sábado llegó casi sin avisar, y con él, algo que Javier no esperaba. Una fila. No era larga. Apenas unas pocas personas esperando fuera. Pero para él resultaba difícil de creer. Se acercó al cristal, como si necesitara confirmarlo. Lucía tiró suavemente de su manga. Papá, mira. Javier asintió, todavía sin encontrar palabras. Durante semanas, había abierto la puerta sin saber si alguien entraría. Ahora, por primera vez, había gente esperando. El ritmo cambió. Preparar, servir, limpiar, sonreír. Todo al mismo tiempo. El cansancio seguía ahí, pero era distinto. Ya no pesaba igual. En un momento de pausa, Javier se apoyó en el mostrador y dejó que la mirada recorriera el lugar. El hombre mayor conversaba con otro cliente. La mujer del café hojeaba algo mientras esperaba. El bombero descansaba apoyado en la pared, más tranquilo que antes, y Lucía se movía entre ellos con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese sitio. Javier bajó la mirada, pensativo. Durante años, había creído que el éxito tenía una forma concreta. Oficinas, números, decisiones importantes. Algo que se medía y se comparaba. Pero allí, en ese pequeño espacio lleno de voces y olor a pan caliente, empezaba a entender algo distinto. Tal vez el éxito no era lo que había perdido. Tal vez era lo que estaba construyendo sin darse cuenta. Al cerrar esa noche, el silencio volvió a la panadería. Pero ya no era el mismo. No era vacío. Era descanso. Lucía se acercó y se apoyó en su brazo. Hoy fue un buen día, ¿verdad? Javier la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no necesitó pensar la respuesta. Sí, lo fue. Apagó las luces lentamente, dejando que la penumbra cubriera el lugar.
antes de salir. Se detuvo un instante y observó el interior. La panadería ya no parecía abandonada. Parecía viva. Y, aunque no lo dijo en voz alta, una idea empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si esto ya era suficiente? La lluvia comenzó a caer sobre Sevilla sin previo aviso, golpeando suavemente las ventanas de la panadería. Dentro, el ambiente era cálido, lleno de ese aroma familiar que ya formaba parte del barrio. Javier limpiaba el mostrador con movimientos tranquilos, mientras Lucía organizaba unas bandejas con cuidado. Era una tarde como cualquier otra, hasta que la puerta se abrió. La campanilla sonó. Un hombre entró sin prisa, sacudiéndose ligeramente el agua del abrigo. Vestía elegante, demasiado elegante para aquel lugar sencillo. No miró alrededor de inmediato, se acercó al mostrador, observando el pan con una atención distante, como si estuviera en otro sitio. «Una barra de pan, por favor». Javier levantó la vista, y algo dentro de él se tensó de inmediato. Durante un instante, ninguno de los dos dijo nada. No hizo falta. El reconocimiento fue inmediato, inevitable. Los años no habían cambiado lo suficiente como para borrar lo que había pasado entre ellos. Ricardo Castillo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Lucía miró de uno a otro, sin entender, pero sintiendo que algo había cambiado en el aire. Javier fue el primero en reaccionar. «Claro», respondió, con una calma que no sentía del todo. Tomó el pan con manos firmes, aunque por dentro una imagen fugaz le cruzó la mente. La sala de reuniones, las miradas evitadas, la sensación de quedarse solo frente a todos. Apartó ese recuerdo con rapidez. Concentrándose en el presente, colocó la barra sobre el mostrador, manteniendo la distancia justa entre ambos. Ricardo levantó la mirada por fin. Sus ojos mostraron sorpresa y algo más difícil de ocultar. «Javier». No era un saludo, era un reconocimiento tardío. Durante unos segundos, pareció buscar las palabras correctas, pero ninguna parecía suficiente. «No sabía que...» empezó, observando el lugar, «que este sitio era tuyo». Javier asintió levemente. «Ahora lo es». La respuesta fue simple, sin reproche, pero en su sencillez, llevaba todo el peso de lo que había ocurrido. Ricardo bajó la mirada. Por primera vez, no parecía el hombre que daba órdenes sin dudar. Había algo distinto en su postura, una vacilación que antes no existía. «Te debo una explicación», dijo finalmente. Javier no respondió. Se limitó a esperar. La lluvia seguía golpeando el cristal, marcando el ritmo de aquel momento. «El proyecto», continuó Ricardo, «no falló por tu culpa. Hubo decisiones que no se revisaron a tiempo. El consejo lo descubrió después». Hizo una pausa breve. Demasiado tarde. Javier sintió el peso de esas palabras. Durante meses había imaginado oír algo así, pero ahora que estaban frente a él, no traían alivio, solo una extraña quietud. «Después de que te fuiste», añadió Ricardo, con voz más baja, «las cosas cambiaron. La gente empezó a irse. Perdimos más de lo que pensábamos». Por primera vez, lo miró de frente. «Perdimos a alguien que sostenía todo». El silencio volvió, pero esta vez era más claro, más honesto. Ricardo respiró hondo, como si lo siguiente le costara más que todo lo anterior. «Quiero que vuelvas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Un puesto directivo, mejores condiciones. Lo que necesites». Era la oferta que, meses atrás, lo habría significado todo. Javier no respondió. Sus dedos se apoyaron en la madera del mostrador, sintiendo la textura conocida bajo la piel. Durante un instante, la duda apareció sin avisar. No era fuerte, pero estaba ahí. La posibilidad de volver, de recuperar lo que había perdido, de dejar atrás las dificultades diarias. Pero entonces levantó la vista. Vio a Lucía, que lo observaba en silencio, confiando sin hacer preguntas. Vio a los clientes, hablando entre ellos como si aquel lugar les perteneciera un poco. Vio el horno, las mesas,
las pequeñas imperfecciones que había aprendido a aceptar, todo aquello que había construido, todo aquello que no existía antes. Volvió a mirar a Ricardo. ¿Y para qué?, preguntó con suavidad. No era un desafío. Era una pregunta real. Ricardo no supo responder de inmediato. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Javier respiró despacio. Yo ya tengo lo que necesito. Las palabras salieron con más firmeza ahora. No es perfecto, no es fácil, pero es mío. Hizo una breve pausa. Y es suficiente. Lucía se acercó lentamente y tomó su mano, sin decir nada. Ese gesto, pequeño y sencillo, terminó de decidirlo todo. Ricardo observó la escena con una expresión que ya no escondía nada, ni orgullo, ni autoridad, solo comprensión. Y esta vez sin dudas, arrepentimiento. La lluvia empezó a disminuir. Javier tomó la barra de pan y la colocó en una bolsa, deslizándola hacia él. Aquí tiene. Ricardo la sostuvo, pero no se movió de inmediato. Sabía que algo más debía decir, y esta vez no iba a evitarlo. La panadería quedó en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo habitual. Afuera, la lluvia se había vuelto más suave, como si incluso el cielo estuviera dejando espacio para lo que aún faltaba por decir. Ricardo sostuvo la bolsa con el pan entre sus manos, pero no se movió. Sus dedos, acostumbrados a firmar decisiones importantes sin dudar, ahora parecían detenerse por primera vez. Lo siento, Javier. Las palabras salieron despacio, sin adornos, sin intentar justificarse. Te juzgué demasiado rápido. No escuché y te hice perder más de lo que imaginé. Javier lo observó en silencio. No había sorpresa en su rostro, solo una calma que meses atrás habría sido imposible. Ricardo continuó, bajando la mirada un instante. He pensado en esto muchas veces, en cómo habría sido todo si hubiera tomado otra decisión. Esa confesión no buscaba excusas, solo reconocimiento. Javier respiró hondo. Durante mucho tiempo, había imaginado ese momento. Había pensado en lo que diría, en cómo respondería, incluso en la posibilidad de guardar rencor. Pero ahora, frente a él, todo parecía más sencillo y más cansado. Ya pasó, dijo finalmente. No fue una frase vacía, fue una decisión. Ricardo levantó la mirada, sorprendido por la serenidad de aquellas palabras. No puedo cambiar lo que hice, añadió. Pero quería que supieras la verdad. Javier asintió levemente. La sé. Hubo una pausa breve. Y eso es suficiente. El peso de aquella conversación empezó a disolverse, como la lluvia que ya casi había desaparecido. No había victoria ni derrota en ese momento. Solo una comprensión silenciosa que llegaba tarde. Pero llegaba. Ricardo sostuvo la bolsa con más firmeza, como si aquel objeto sencillo tuviera ahora un significado distinto. Has construido algo importante aquí, dijo, recorriendo el lugar con la mirada. No solo un negocio. Javier siguió ese gesto. Vio las mesas, el horno, las pequeñas imperfecciones que antes le preocupaban y que ahora formaban parte de su historia. Sí, respondió, algo que vale la pena cuidar. Ricardo asintió lentamente. Por primera vez. Parecía entenderlo de verdad. Sin decir nada más, se giró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante, como si quisiera añadir algo, pero decidió no hacerlo. La campanilla sonó cuando la puerta se cerró tras él, y con ese sonido, algo quedó atrás definitivamente. Javier permaneció inmóvil unos segundos, mirando el lugar donde Ricardo había estado. No sentía alivio, ni triunfo. Solo una sensación tranquila, como si una parte del pasado hubiera encontrado, por fin, su lugar. Lucía se acercó despacio. ¿Era alguien importante?, preguntó con curiosidad. Javier la miró, con una sonrisa leve. Lo fue. La niña inclinó la cabeza, pensativa. ¿Y ahora? Javier dudó un instante, no por falta de respuesta, sino por elegir bien las palabras.
Ahora es solo alguien que aprendió algo. Lucía asintió, como si esa explicación fuera suficiente. La tarde continuó sin prisa. Los últimos clientes se fueron despidiendo poco a poco, dejando tras de sí el murmullo suave de un día que terminaba. Cuando Javier cerró la puerta, el silencio volvió a la panadería, pero esta vez era cálido, familiar. Apagó las luces una a una, dejando solo la del mostrador encendida por unos segundos más. Lucía se acercó y lo abrazó por la cintura. «¿Papá?» «Dime, ¿extrañas tu antiguo trabajo?» La pregunta quedó suspendida en el aire, sencilla, directa. Javier recorrió el lugar con la mirada. Pensó en la oficina, en las decisiones, en todo lo que había creído importante. Pensó también en los días difíciles, en las dudas, en el cansancio que aún no había desaparecido. Luego miró a Lucía, al lugar que habían construido juntos, a la calma que ahora llenaba ese espacio. Sonrió. No, la respuesta fue inmediata. A veces, perder algo te ayuda a encontrar lo que de verdad importa. Hizo una breve pausa. Y otras veces, te obliga a construirlo desde cero. Lucía apoyó la cabeza en su brazo. Satisfecha, Javier apagó la última luz. Al salir, cerró la puerta con cuidado, como si protegiera algo que aún estaba creciendo. La noche de Sevilla los envolvió con su calma habitual. Las calles seguían llenas de vida, pero para ellos, todo parecía más sencillo, aunque no necesariamente más fácil. Caminaron juntos, sin prisa, porque, a veces, no se trata de recuperar lo que se perdió, sino de aprender a valorar lo que aún se está construyendo. Al final de aquella tarde en Sevilla, cuando las luces se apagaron y la panadería quedó en silencio, no fue el éxito lo que definió la historia de Javier, sino la paz que encontró al elegir lo que realmente importaba. No todos los caminos llevan de vuelta al lugar donde empezamos, pero algunos nos enseñan a construir algo más valioso desde cero. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, cuéntame en los comentarios con un 1 y si sientes que algo podría mejorar. Déjame un 0. Me encantará leerte. Historias como esta nos recuerdan que el amor sincero y la bondad sin condiciones pueden cambiar el destino de una persona, incluso cuando todo parece perdido. Nadie está realmente solo si tiene a alguien por quien seguir adelante. Y muchas veces, el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas que permanecen a nuestro lado. Personalmente, he visto cómo pequeños gestos, casi invisibles, pueden transformar días difíciles en nuevas oportunidades, como una luz encendida en una ventana al anochecer. A veces basta un acto sencillo para guiarnos cuando creemos que todo está oscuro. Esta es una historia adaptada, pero su esencia vive en muchas vidas reales. Quizá ahora sea un buen momento para detenerse un instante y pensar en lo que realmente valoramos. Porque, al final, no se trata de lo que perdemos, sino de lo que decidimos cuidar. Y si este tipo de historias te acompañan, te invito a formar parte de esta comunidad donde cada relato puede ser un pequeño refugio.